Bien, vamos al primer libro de Juan, por favor, y vamos a concluir, Dios mediante, esta noche, todo Primera de Juan. Las certezas de que somos hijos de Dios. Primero, tenemos vida eterna. Segundo, Dios contesta nuestras oraciones. Tercero, vamos a verlo esta noche. Y también espero ver el cuarto punto. Capítulo 5 de Primera de Juan, versos 18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que es, oh, perdón, y el perdón, verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Ah, el motivo del libro, les dije, está en el verso 13 del capítulo 5. Y hoy, Dios mediante, terminamos el libro de Juan. La próxima semana es muy probable que hagamos segunda de Juan en solamente dos enseñanzas, estoy viendo ello, para entrar de lleno al día en septiembre, hablar algo de la familia, hablar sobre la familia para empezar el mes de la familia y luego continuaremos con tercera de Juan y llegar al último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Ya hemos hablado de Judas también, y ese Apocalipsis lo he estado dejando al final porque desde mi perspectiva es un poco, tal vez, más complicado de lo normal poder predicarlo por las tantas figuras que hay en el libro de Apocalipsis. Pero volviendo a Juan, vimos en la semana pasada y en la mañana. La Biblia es para darnos certezas de lo absoluto. Los cristianos vivimos en lo absoluto y no en lo relativo. Vivimos en certeza y no en incertidumbre. Y en este epístola en particular, el escritor va a darnos una certeza de que somos hijos de Dios, de que realmente somos creyentes, certeza en nuestras mentes de que somos verdaderos cristianos, para disipar, para disolver esos miedos que muchas veces hay en los creyentes esas incertidumbres. Por eso que usa 39 veces para que sepa, para que conozcas, para que entiendas. Entonces, y lo que dice, sabemos que somos creyentes, sabemos que somos hijos de Dios. Y por supuesto, recordamos el verso 13, que es el punto esencial del libro, que nos menciona por qué está escrito el libro. Estas cosas son escritas para que creáis en Jesucristo y para que creyendo tengas vida en su nombre y para que sepáis que tengas vida eterna. Es decir, nos muestra que somos creyentes. Entonces, ah, esto es lo que nos está mencionando. Ahora, nos ha dado a través del libro las pruebas doctrinales acerca de Cristología, quién es Cristo, y pues, también de amartología, nuestro pecado, o, y también de lo que es el hombre en antropología, a la condición del hombre, y también las pruebas morales, correcto, la conducta, si amamos a los hermanos, cómo nos conducimos, son conductas morales también. Entonces, y también hemos visto en esta última eh, sección ah, que Juan está diciendo, vivamos con la certeza de nuestra salvación. Ah, ¿Y por qué los menciona esto de la certeza de la salvación? Porque dice, muy bien, en esto se basa su seguridad. Por eso es que tenemos verdades absolutas. La seguridad de que somos que creyentes, somos hijos de Dios. Recordamos que tenemos la salvación, vamos a ir al cielo. La Biblia lo dice, no porque tenemos algo místico, no porque hemos tenido algo, hemos experimentado lo místico, sino básicamente porque la Escritura lo dice. Todos los que creen en su nombre les dio el derecho a la potestad de ser hijos de Dios. Y la salvación es por fe, no por obras. Tenemos esa certeza, la Escritura lo menciona. Segundo, lo que vimos es que
certeza de que somos creyentes, que nuestras oraciones son contestadas por el Padre. Recordamos eso, lo vimos esta mañana, siempre y cuando que seamos consistentes con su voluntad, a menos que alguien caiga en la categoría del juicio divino, donde Dios realmente no nos va a responder, y eso lo vimos en la mañana. Pero eso es solo la excepción, no es lo principal. Cuando hay pecado de muerte y que la persona cae dentro de lo que Dios ha determinado del juicio divino, tal vez ya sea por apostasía, o sea, simplemente porque está dando mal testimonio de su nombre y quiere limpiar su iglesia, entonces Dios lo ha determinado y Dios lo va a contestar nuestras oraciones. Esa es la excepción, dice Juan. Pero el punto principal es que Él escucha y Él responde y nosotros tenemos lo que pedimos según su voluntad. No está en su voluntad muchas veces liberar a alguien de la muerte porque ha cometido un pecado que ya está determinado por el juicio de Dios. Solo Él sabe qué pecado es. Dios, tal vez ese pecado es el que, como decimos comúnmente, que colmó o es la gota que derramó el vaso de tanto pecado. Entonces, Ah, esa es la segunda cosa, que sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. Tercera cosa, verso 18, por favor, lo vamos a ver esta noche. Ah, Sabemos que Dios responde, sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que Dios responde nuestras oraciones. Y aquí sabemos que, verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, o que aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Tercera cosa que nos da seguridad es porque sabemos que tenemos la victoria sobre el pecado. Eso es lo que el apóstol Juan nos dice en esta carta. Nadie que ha nacido de nuevo, nadie que tiene una nueva naturaleza, nadie que ha sido transformado, nadie que ha sido justificado, nadie que ha sido regenerado, nadie que ha sido regenerado continúa en el mismo patrón ininterrumpido de pecado. Los convertidos no hacen ello. Los no convertidos, los no regenerados, los no salvos sí hacen eso. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, caminaba hacia la lujuria, disfrutaba los deseos de la carne, y por naturaleza eran hijos de ira, al igual que el resto de todos. Entonces, no hay nada bueno en ellos, no hay nada que glorifique a Dios, no hay nada que trate de acercarlos a Dios, son de su padre el diablo. Romanos capítulo 3 nos va a describir las características de las personas que no tienen a Cristo. Y en conclusión podríamos decir que Romanos capítulo 3 nos menciona que ellos son siervos de la iniquidad. Entonces, incesantemente ellos pisotean la ley de Dios, incesantemente pisotean el amor de Dios, incesantemente pisotean el evangelio de Cristo. Entonces, lo que Juan está diciendo es que los que son creyentes han tenido un cambio de vida. No pueden seguir en lo mismo, no puede seguir caminando en el pecado constantemente, practicándolo. Volvemos a lo que dice Juan. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En la palabra para pecado, la palabra hebrea es pasha, significa rebelión. Entonces, no está en rebelión contra la ley de Dios, no está en rebelión contra el amor, contra la del señorío de Dios por naturaleza. Entonces, son hijos de ira los que están en rebelión contra Dios. Entonces, los creyentes, dice Juan, no están en rebelión. Por eso Jesús en Juan capítulo 8 dice que vosotros sois esclavos del pecado. Les dice a los fariseos, les dice también a Jesús que son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nadie que ha nacido de Dios va a practicar el pecado. Entonces, ¿cómo se sabe si alguien es creyente? ¿Cómo nosotros sabemos si alguien es hijo de Dios? Pues mira su vida. Y si hay un patrón constante de pecado, o sea, de un pecado prácticamente ininterrumpido, un patrón constante e ininterrumpido de pecado, sabes que esa esclavitud no ha sido liberada de él. Porque los que no son creyentes son esclavos de quién? Del pecado. Y todo creyente no va a practicar el pecado. Debe haber un cambio a esa práctica ininterrumpida de pisotear la ley de Dios, a esa práctica ininterrumpida de ir en contra de lo que Dios pide, de esa práctica ininterrumpida de hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, mira lo que dice en el capítulo 3 del mismo libro, verso 4, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Pues básicamente lo que está diciendo es anarquía. ¿Qué es anarquía? Es hacer lo que yo quiero. Entonces, en primer lugar, el pecado es incompatible con la ley de Dios. El pecado es incompatible con la ley de Dios. Entonces, cuando una persona se convierte, Romanos capítulo 7, dice, oh, cuánto yo amo tu ley. O como podría decir el salmista en el Salmo 119, la ley o tu ley es santa, justa, buena. Y hay algo en mí que ama tu ley, que anhela obedecer tu ley. O como lo menciona en el Salmo 19, deseables son más que el oro, mucho oro, o son más deseables que la miel, y que la miel que destila del panal. O sea, es más exquisita que eso. Entonces, el cristiano no puede vivir habitualmente en violación a la ley de Dios. No puede estar viviendo ahí constantemente. Porque si no hay, no ha habido un cambio en su vida. Entonces, esto es lo que Juan está diciendo, no practicar el pecado. Entonces, primero el pecado entonces es incompatible con la ley de Dios. Recordemos, ah, sabemos que tenemos victoria sobre el pecado, ¿correcto? Eso es lo que está diciendo Juan. El que ha nacido de Dios no peca, es lo que está mencionando, pero cuando habla de no pecar, está hablando de no practicar el pecado, ¿ya? Porque obviamente todos vamos a pecar. Está hablando de un estilo de vida ininterrumpido, desafiante o pisoteando la ley de Dios. ¿Correcto? Está hablando de eso. Entonces, en primer lugar, el pecado es, ah, el tercer punto central es que tenemos victoria sobre el pecado de los creyentes. ¿Por qué? Porque en primer lugar el pecado es o va contra la ley de Dios, es incompatible. Y segunda cosa es porque el pecado es incompatible con la obra de Cristo. No tiene nada que ver, es totalmente ajeno. ¿Por qué? Porque dice que sabemos, la Biblia nos dice que sabemos que Él apareció ¿para qué? Para quitar los pecados. Entonces, Jesús vino, murió en la cruz. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Para darnos vida, para quitarnos de la esclavitud del pecado. Así, por lo tanto, que su trabajo de Cristo no tiene compatibilidad ¿con qué? Con el pecado. Él vino para destruir las obras del maligno. Él vino para destruir ese patrón ininterrumpido que una persona tenía antes de ser cristiana. Y cuando profesó ser cristiana, tuvo una experiencia con Dios, una experiencia personal. Ahora, ah, no importa si una persona un día levantó su mano, hizo una oración de arrepentimiento. No importa si esta misma persona profesa ser cristiano. No importa si esta persona fue bautizada o lo que sea, ¿correcto? No importa, eso no importa. ¿Cómo nosotros o cómo dice Dios que alguien puede juzgar la condición espiritual o alguien puede saber si es creyente o no juzgando su condición espiritual? No importa que diga que es creyente, no importa que diga una vez yo hice una oración, yo levanté la mano, yo pasé al frente, mira, yo me bauticé tal día, no importa. No importa qué haya hecho, no importa que diga que haya hecho eso, ni si es más, no importa que se tenga registros que se haya hecho eso. Lo que importa es ver su estilo de vida, si ha habido un cambio ininterrumpido de la práctica del pecado en su vida. Si no ha habido un cambio, no importa lo que diga.
no es creyente. Es lo que dice Juan. No importa. Ah, porque volvemos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, recuerda, no practica, ¿qué? El pecado. No practica el pecado. Entonces, habla de prácticas. Ahora, ¿recuerdas lo que vimos en el capítulo 2, versículo 1 del capítulo 2 de este mismo libro? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos, niños pequeños, ¿recuerdas? Mis hijos pequeños, ¿ya? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, ¿ya? El patrón de justicia ahora está estableciendo que una nueva forma o un defensor para con el Padre, a Jesucristo. Y luego dice que Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Lo que estamos hablando no estamos hablando de perfección. Eso no es lo que está hablando Juan, por si acaso. No está hablando el que es nacido de Dios ya es perfecto. No, no es así. Vamos a pecar, por supuesto. Está hablando de la práctica del pecado. Por lo tanto, no está hablando de perfección. Está hablando de qué? De dirección. ¿Cuál es tu dirección en tu vida como creyente? ¿Tu dirección a qué apunta? ¿A honrar a Dios o simplemente a seguir viviendo un estilo de vida que vivías antes cuando no tenías a Dios? Entonces, no está hablando de la ausencia completa del pecado. Estamos hablando del patrón de justicia que va a reemplazar al patrón ininterrumpido del pecado. El verso 8 del mismo capítulo 2 dice, capítulo 5, verso 18, perdón. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Recuerda esto, no practica. Está hablando de practicar. El que practica el pecado es el diablo. Y el Hijo de Dios ha aparecido para quitar este propósito, para destruir las obras del diablo. Este es el propósito con que apareció el Hijo de Dios. Entonces, verso 9 del capítulo 3, todo aquel que es nacido de Dios lo vuelve a decir, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué hace? Permanece en él. Entonces, en primer lugar, ya no pecamos, ¿por qué? Bueno, una de las evidencias es que el pecado no nos va a dominar, ¿correcto? Tenemos victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado va en contra de la ley de Dios. El pecado va en contra de la obra de Cristo. Y en tercer lugar, el pecado es incompatible o va en contra del ministerio del Espíritu Santo. Ahora, verso 9 del capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Recuerdo, el Espíritu Santo es quien nos da el nuevo nacimiento. Nacemos del Espíritu. Y nadie nacido del Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer? Practicar el pecado. Y quiero que tomen esta palabra, hermanos, y entiendan. Practicar es diferente de pecar. Practicar es un estilo constante de algo. Y muchas veces alguien dice, yo soy creyente, yo me bauticé, pero vivo una vida sin cambios y una vida que realmente puede venir a la iglesia. Aquí, hermanos, todos somos santos, siempre le he dicho. Prediqué varias veces sobre el portal místico, acá y en muchos lugares. Todas las iglesias tienen su portal místico. Pasamos el portal místico y entramos a una nueva dimensión, a un mundo paralelo. Como diría tal vez, para los que han visto la serie Flash, mundo 3, mundo 4, que son mundos paralelos. Y vivimos en un mundo paralelo al ajeno. Cuando entramos por el portal místico de cada iglesia, nos comportamos casi como ángeles, los santos. Lo que hacemos afuera no lo hacemos acá.
Afuera alguien nos toca, estallamos. Acá nos toca, nos empujan, nos dejan, no, tranquilo, hermano, no, sí, ya. Una vez que salimos, ahí está lo bueno. ¿Cómo nos comportamos afuera? Ahí está lo bueno. Entonces, lo que está diciendo Juan es eso, practicar. Mira su estilo de vida, no en la iglesia, porque todos somos hito, hermanito, hermanita, queridito, queridita, niñito, niñita, todos somos hito. Afuera, afuera es lo bueno. Entonces, ¿te das cuenta de eso? Y espero de que sí te des cuenta. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 17. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, aunque eran esclavos del pecado, dice, gracias a Dios te volviste obediente, ¿ya? Te volviste obediente a las enseñanzas de Dios cuando te convertiste. ¿Ya? Versículo 14, retrocedemos un poco, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues nada estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, verso 19, a bien hablo como humanos por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora presente sus miembros como que antes éramos esclavos de qué? De pecado. Ahora somos esclavos de qué? ¿Qué es un esclavo? Alguien que tiene que obedecer a su amo. O sea, no tienes por qué no. Antes éramos esclavos de quién. De eso lo sabemos muy bien, ¿no? O sea, esclavos del pecado, sí, lo vemos. Pues mira, ¿no? Cómo viven, cómo andan, cómo se comportan. Pero ahora, los creyentes somos esclavos de qué? De la justicia. ¿Y qué es la justicia? Cosas que Dios manda. Entonces, somos esclavos de Dios ahora. O sea, ¿te das cuenta? O sea, es fácil entender, hermanos, que cuando Él dice somos esclavos del pecado, es sencillo de entender. Es sumamente fácil. Y todo el mundo, sí, sí, sí es esclavo, pues está viviendo en condenación, está viviendo haciendo lo que quiere, no puede por sí mismo determinar qué hacer porque está esclavo. Se somete a un amo aún en contra de su voluntad. Él tiene que obedecer porque es su amo y no puede, su naturaleza le impide rebelarse. Cuando hablamos de pecado, de esclavos de la iniquidad, cuando hablamos de esclavos del pecado, pero cuando tú te conviertes, cuando somos creyentes, la cosa cambia. ¿Y somos esclavos de qué? Pero eso no lo queremos entender. No lo entendemos en la misma magnitud y en la misma amplitud de que somos esclavos o éramos esclavos del pecado. Ahí sí le entendíamos, sí, pero por eso, como estamos esclavos y todo lo demás del pecado, hacíamos cosas que van contra Dios. Pero ahora somos esclavos de la justicia. Nuestra naturaleza es ¿qué? Hacer las cosas que a Dios le agrada. Por más que uno no quiera, soy esclavo de la justicia, dice Pablo. ¿Entendemos? Miren la misma magnitud. Pero tal vez, hermanos, normalmente no vemos esa analogía en su total dimensión. Capítulo 7, verso 2, va a hablar acerca de la analogía del matrimonio. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo va a hacer una analogía, ¿ya? ¿Cuándo quedas liberado o liberada de la obligación legal con respecto a tu cónyuge? Cuando el marido muere o la mujer muere, ¿correcto? Pero cuando está vivo, la obligación legal respecto a tu cónyuge está activa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú casada te unes a un hombre,
aún estando tu marido vivo, ¿qué cometes? Adulterio, perfecto. Y tú, varón, si te unes a una mujer estando aún casado, ¿qué sucede? Adulteras. Pero cuando ya estás libre de poder unirte a una mujer o a un varón, cuando tu cónyuge muere, ¿correcto? Cuando muere, ya estás libre, te puedes casar. Sí, hermanos, viudos, viudas, pueden volver a casarse, no hay ningún problema. Pero los que no estamos viudos, no podemos volver a qué? A casarnos. Y esto es lo que Pablo va a decir. Esta analogía va a proporcionarle, ¿ya? Verso 4 del capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que le llevemos fruto para Dios. Es decir, es como si tú, ¿quién era tu antiguo cónyuge? El pecado. ¿Estabas tú unido? Pablo va a hacer esta analogía del matrimonio. Tu antiguo cónyuge era ¿quién? El pecado. Y mientras no esté muerto, básicamente, tú no puedes volver a qué? A casarte. ¿Correcto? Entonces, pero él murió. ¿Murió por quién? Por la muerte de Cristo. Y ahora tu nuevo cónyuge, ¿quién es? La justicia. Es Dios. Por lo tanto, ahora, ¿a quién estás ligado por ley? Verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de la ley. Pablo va a hacer esta analogía. Tú eras esposo del pecado, murió el pecado en tu vida por la muerte de Cristo. Ahora, tu nuevo cónyuge es quien es la justicia. ¿A quién estás obligado entonces ahora por la ley? Antes estabas obligado por la ley ¿quién? A obedecer a quién? Al pecado, porque era tu cónyuge. Está haciendo esta analogía. Murió tu cónyuge, chao. Tu nuevo cónyuge es de justicia. Ahora, ¿a quién le debes? Fidelidad, lealtad, a la justicia. Es lo que Pablo está mencionando. Es lo que la palabra de Dios nos menciona en cuanto a esta analogía. Entonces, esto es lo que entendemos sobre que ya no servimos al pecado. La analogía es muy clara. El ejemplo es muy claro, ¿no? Tenemos una nueva vida caracterizada por la esclavitud a la justicia y ya no por esclavitud al pecado. Ahora somos esclavos de la justicia y por lo tanto tenemos que obedecer a Dios. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no es nuestro maestro. El pecado ya no está señoreando sobre nosotros. Ya no es nuestro amo. Ahora, otro es nuestro amo. Volvamos con ese pensamiento a 1 de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, dice, y el maligno no le toca. El que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda. ¿Ya? No pecamos porque hemos nacido de nuevo y nos ha dado una nueva vida que se caracteriza por la rectitud. Y una cosa más, el maligno no nos toca. ¿Ya? Satanás no tiene control, no puede tener control, no puede hacer nada sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos muerto a esa antigua esclavitud.
Ahora tenemos un nuevo maestro, tenemos un nuevo nacimiento, una nueva semilla, un nuevo principio de vida. Y el que nace de Dios, Dios lo va a guardar y el malvado no lo va a tocar. Ah, ¿Qué pasa si alguien parece haber nacido de Dios? Proclama haber nacido de Dios. Dice haber nacido de Dios. Reclama que crea que él es nacido de Dios, pero cae en un patrón ininterrumpido de pecado y luego niega la fe. Capítulo 2, verso 19 de Primera de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían que permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de qué. ¿Ahora entiendes dónde están los que antes asistían y ya no se les ve? ¿Entiendes ahora? No eran creyentes. Y vuelvo a lo que una vez dije. Los cristianos usamos conceptos cerrados, que se reconcilien con Dios. Es decir, ah, en el sentido de que son creyentes, todavía creemos que son creyentes. Pero déjame decirte que no lo son. Porque si lo fueran, hubieran ¿qué? Permanecido con nosotros. Y esa es una gran verdad que muchas veces no podemos tenerla o no la entendemos. Ah, Romanos capítulo 5, verso 10. Dice lo siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ya? Bueno, básicamente lo que Dios está diciendo dice, si cuando éramos enemigos nos reconciliamos con Dios a través de la muerte de su Hijo, después de haber sido reconciliados, vamos a ser salvados por su vida. Es decir, si Él pudiera hacer la gran obra para salvarnos con su muerte, puede hacer una obra menor para mantenernos por su vida, para hacer intercesión por nosotros. Es lo que Pablo escribe a los romanos aquí. Ah, Así que el poder de Dios nos asegura para siempre. Por su vida somos guardados en Él. Entonces, la primera cosa, garantía de que somos creyentes porque tenemos vida eterna. Segundo, porque Dios contesta la salvación a los creyentes. Ah, Tercera cosa, ¿recuerdas? Tercera cosa, acabamos de verlo, sabemos que tenemos victoria sobre el pecado. Y cuarta cosa, verso 19, cuarto punto, verso 19, 1 de Juan 5, 19. Dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Verso 19, dice, somos creyentes, o tenemos seguridad de salvación porque sabemos que pertenecemos ¿a quién? A Dios. Sabemos que somos de Dios. Juan está diciendo que pertenecemos a Dios. ¿Recuerdas lo que Pablo dice a los corintios? Porque habéis sido comprados, ¿por qué? Perfecto, hemos sido comprados. Hay un precio que Dios pagó por nosotros. Somos suyos. ¿Ya? Somos suyos desde que Él se propuso de redimirnos. Entonces, por otro lado, el mundo entero ¿a quién le pertenece? A Satanás, perfecto. ¿Ya? El mundo está bajo el dominio satánico, pero nosotros ¿a quién pertenecemos? Pablo dice, o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. 6, 19 y 20. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Porque no es nuestro, nos dice. Pertenecemos a Dios. ¿Ya? Retrocedemos un poco. 1 Juan capítulo 2, verso 15 dice.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo jactancioso, no es del Padre, no proviene del Padre. ¿Proviene de quién? Del mundo. El mundo pasa, el mundo va a terminar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna, tenemos acceso al trono divino, tenemos victoria sobre el pecado, pertenecemos a Dios. Eso es todo lo contrario al mundo que nos rodea, todo lo contrario, estas verdades. Entonces, y les dije, y cuando llegamos a hablar, cuando habla que el amor del Padre, es decir, el amor nos ha derramado, y si el amor de Dios no se derramó en ti, es porque no eres creyente. Una de las cosas que sucede cuando somos creyentes, no solamente somos hijos de Dios, no solamente somos regenerados, no solamente somos adoptados, no solamente el Espíritu viene a morar dentro de nosotros. Otra de las cosas que sucede cuando nos convertimos a Cristo en el mismo instante, en el mismo momento, no es que el Espíritu Santo también nos viene a dar dones, no. Dios derrama su amor sobre nosotros. Lo que Juan está diciendo, que si amamos al mundo, no somos creyentes. ¿Por qué? Porque Dios no derramó su amor sobre nosotros. Es decir, porque Él lo derrama ¿cuándo? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Él derrama su amor sobre nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces, como Él no ha derramado, es porque no has entregado tu vida a Cristo. Por eso es que sigues amando al mundo. No hay otra. Porque es imposible. Porque tu ADN cambió. ¿Correcto? Tu, tu ADN ha cambiado. Tu amo cambió. Ya no estás bajo esclavitud de, sino ha cambiado tu esclavitud a la justicia. Dejas de esclavitud de pecado a la esclavitud a la justicia. Por eso es que tiene que haber un cambio. Por eso es que le pertenecemos a Dios. Somos su propiedad. ¿Ya? Los creyentes somos su propiedad. No necesariamente. El mundo no es su propiedad. El mundo está bajo el dominio de ¿quién? Perfecto. Y Juan va a terminar donde comenzó todo. Volvemos a Primera de Juan, capítulo 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que pertenecemos a Dios, es lo cuarto. Y quinto, ¿cómo sabemos que somos salvos? Porque Dios nos ha dado ¿qué? Entendimiento. Lo que hemos escuchado, lo que hemos visto con nuestros ojos, con respecto a la palabra de vida, es lo que dice Juan. Vimos a Dios manifestándose en el Hijo. Está diseminado esto por el Evangelio también. Entonces, nuestra fe no es teórica. Nuestra fe se basa en realidad permanente de que el Hijo de Dios ha venido, nació de una virgen, vivió sin pecado, murió una muerte sustituta por nosotros, se levantó de la tumba para darnos vida y ascendió a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Y sabemos que algún día vendrá de nuevo. Y no solamente sabemos eso, nos llevará y luego regresaremos con Él para reinar con Él en el milenio. Entonces, Juan vuelve al corazón de la teología cristiana. Juan vuelve a ese punto, al tema de la autenticidad. Nadie es cristiano si no cree todo esto. Nadie es creyente si esto no es lo que cree, que Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. No hay salvación aparte de Él. No hay. Por eso es que Él termina, dice, hijitos, recuerdas, nuevamente, niños pequeños, ¿qué tenemos que hacer? Protéjanse de los ídolos.
No vas a volver a caer en eso porque estás siendo mantenido por el que nació de Dios. Y así termina el resumen de Juan. Sabemos que tenemos vida eterna a lo largo del libro. ¿Por qué? Porque son las características de los cristianos. Todo lo que Juan nos ha dado. Y como cristianos tenemos seguridad de que tenemos vida eterna, de que Dios contesta nuestras oraciones. ¿Recuerdas? De que tenemos victoria sobre el pecado, de que le pertenecemos a Dios. Somos de su propiedad. Wow, eso es asombroso. Y quinto, que nos ha dado entendimiento para conocer todas las cosas que Él nos da. Por eso es que Pablo dice, para el mundo, ¿qué cosa es la palabra de Dios? Pero para nosotros, ¿qué es? Es dunamis, poder de Dios. Para salvación es dinamita pura, por usar un término. ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Autoexamínate, mira tu vida. ¿Ha cambiado mi vida? ¿He roto el patrón ininterrumpido de pecados? ¿Realmente? ¿He dejado de practicar el pecado? Aquí en la iglesia, como te digo, todos nos comportamos, hermano, si alguien nos ve de fuera, tal vez diría, debemos estar a punto de ser canonizados. Sí, ya, prendernos velita, porque así nos comportamos aquí. Pero no es cómo te comportes aquí, es cómo te comportes afuera. Eso es, ¿cambió tu vida? ¿Un patrón ininterrumpido? Entonces, si ha habido un cambio, eres hijo de Dios. ¿Y qué? Volvemos a tu seguridad. Tienes vida eterna. Dios contesta tus oraciones, con la única cláusula excepcional, si pides conforme a su voluntad. Y vimos que es conforme a su voluntad en la mañana. Tercero, tenemos victoria sobre el pecado, porque tenemos un nuevo amo. Cuarto, pertenecemos a Dios. Y quinto, Dios nos ha dado todo para conocer sus verdades, para conocerlo más de Él, para conocer más de la doctrina. Esas verdades que no necesitamos un intérprete, no necesitamos alguien capacitado, tan solo necesitamos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros para que nos haga conocer por medio de las Escrituras esas verdades que Dios ha dejado para nosotros. Qué bendición de ser hijos de Dios, si es que lo somos. Juan dice, estas cosas os escribo para que tengas tranquilidad de que eres hijo de Dios. Aquí están las pruebas, doctrinales y morales. Si eres hijo de Dios, tranquilo, esta es la seguridad que tienes. ¿Estás con esa seguridad? Analicemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias por esta travesía que nos has permitido hacer a través del libro de Primera de Juan. Gracias porque Él nos da las pruebas para saber si somos hijos tuyos o no. No está mal dudar y muchas veces, Dios, la duda va a venir, pero en tu palabra encontramos la verdad absoluta. En todo. Tú no nos quieres o tú no quieres que nosotros vivamos en incertidumbre. Podemos tener certeza de todo a través de tu palabra. Por lo tanto, Dios, ayúdanos a analizarnos. Si ha habido un patrón ininterrumpido, entonces no somos creyentes. No aquí, afuera, Dios. Si mi vida no ha cambiado, si sigo siendo el mismo, entonces realmente no soy creyente. Y ayúdanos a poder discernir ello para tomar cartas en el asunto, Señor. Gracias por todo lo que Juan pudo hablarnos en su primera carta. Ayúdalo a aplicarlos a nuestra vida.
Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén.